Hemos estado hablando sobre lo que nos distingue y lo que nos hace ser lo que somos. Y estuvimos hablando sobre el bautismo, ¿verdad? Estuvimos 2 domingos hablando sobre eso y de la importancia del evangelio y el evangelismo en cuanto al bautismo, en cuanto a lo que es el bautismo en agua y lo que eso significa para nosotros. En el versículo 19 de Mateo 28, el Señor dice algo que debemos prestar mucha atención. Primero, si usted observa bien, Él dice, haced discípulos, el término griego allí es didáskalos, de donde tenemos disciplina, o discípulo, perdón, tenemos discípulo, tenemos maestro, por eso se le llama didáctica, también tenemos lo que es enseñanza o doctrina. Ahora, esta palabra es muy importante porque cuando Él dice id y hacer discípulos, esas dos palabras en griego es solo una y tiene que ver con enseñar, con doctrinar. Entonces, id y doctrinad o id y enseñad a todas las naciones. Ahora, esta parte de la Gran Comisión nos enseña varios aspectos. Él dice que hay que ir a enseñar, pero lo que sigue, la frase que sigue, es usted puede verlo, es un verbo que nos da continuidad. Dice bautizándolos, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hacemos un discípulo, cuando se hace un discípulo, cuando alguien cree en Cristo, el siguiente paso es el bautismo. Ese es el paso que debe seguir. Ahora, para poder llevar a eso, tenemos que enseñar. Porque las personas tienen que entender qué es el bautismo, ¿verdad? Y qué significa eso. Y lo hemos estado hablando y lo hemos estado mencionando en estos días acerca de lo que es realmente el bautismo. Pero el bautismo también nos genera o nos da ciertos privilegios y entre esos es ser miembro de una iglesia, estar dentro de una iglesia y también nos da el privilegio de participar de la cena del Señor. Y quiero mencionar un poquito sobre esta parte de la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, versículos del 17 al 34, encontramos al apóstol Pablo explicando lo que es la cena del Señor. Quiero mencionarles así rápidamente que la cena del Señor no se le llama nunca en la Biblia Santa Cena, ni tampoco comunión, Santa Comunión o Santa Eucaristía. Se le llama Cena del Señor, meramente comunión o bien partir el pan. Tiene que ver con una relación. La Cena del Señor tiene un objetivo. Vamos a ir a 1 Corintios, por favor, el capítulo 11. Y quiero que veamos el versículo 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, aquí hay un primer principio. Vea que él está hablando de congregar, ¿ok? Está hablando de congregar. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Esas frases son importantes si realmente queremos entender un concepto sobre la cena del Señor. Observe que dice, cuando os reunís como iglesia. Oigo que entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Verso 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Ahora, después sigue hablando sobre cómo se celebra la cena del Señor. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo en esto? Nos está dando por lo menos un objetivo en la cena del Señor. La cena del Señor tiene objetivo, no es algo místico. La cena del Señor no le genera a usted nada,
no es un sacramento. Cuando hablamos de sacramento, que es un término que se utiliza mucho entre cristianos evangélicos y también católicos, se habla de sacramento. El sacramento tiene que ver con algo que le otorga a usted gracia. Entonces es un sacramento y usted recibe algo bueno. El sacramento le da algo, le beneficia. Entonces mucha gente cuando toma la cena del Señor cree que es un sacramento. Yo tengo que tomarla porque en el momento que yo tomo la cena del Señor yo voy a tener entonces algo mejor. Voy a recibir algo. Yo no puedo, porque sienten que es como místico, ¿ok? Pero la cena del Señor tiene un objetivo, tiene objetivos muy concretos. Primero, no es un objetivo social. Es decir, la cena del Señor no fue instituida para que nosotros estemos en una fiesta o en una actividad general, no es un objetivo social. Si uno quiere un objetivo social, en el verso 22, Pablo lo hace en pregunta, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Si queremos algo social, hacemos una actividad social. Y nos reunimos y comemos y participamos. Bueno, siempre dicen que nosotros cuando hacemos actividades siempre tenemos comida. Pero la comida es importante en el desarrollo de la sociabilidad dentro de una iglesia, pero no es el objetivo de la cena. La cena del Señor tiene un objetivo muy, muy específico. Y la cena del Señor es un mandamiento, es una ordenanza. Lo vamos a ver ahorita. Pero la cena del Señor tiene un objetivo específico. Y es anunciar su muerte hasta que Él venga. La cena no habla de la resurrección. La cena no habla de la segunda venida de manera directa. Se va a celebrar hasta que Él venga. Pero no habla de eso. La cena del Señor no habla tampoco de que me hace más santo, me hace mejor. No habla de eso. Es un memorial, es un anuncio de que Cristo murió en la cruz. Allí mismo en 1 Corintios 11, 24 y 25, dice en el versículo 24, al final, la última oración, haced esto en memoria de mí. Y el versículo 25 dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ese es el objetivo de la cena del Señor, la memoria de Cristo, su derramamiento de sangre, ¿ok? La muerte de Cristo en la cruz, eso es la cena del Señor. La cena del Señor tiene el objetivo principal para expresar lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ahora, si vamos a Hebreos capítulo 13, podemos ir allí rápidamente, Hebreos capítulo 13 y el versículo 10, vamos a encontrar una parte importante. Dice el versículo 10 del capítulo 13. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, dice en el versículo 10. Cuando él viene hablando de esto, él está hablando acerca de las diversas doctrinas extrañas y acerca de los diversos sistemas diferentes. Y en el verso 10 dice que hay un altar del cual no tienen derecho de comer los que no sirven al tabernáculo. Recuerden que él viene hablando de la ley de Moisés y viene explicando la ley, por eso estamos llevando Hebreos para entenderlo. Aquí en este pasaje, una de las cosas interesantes es que no todo el mundo participa del altar. Es decir, lo que son algunas actividades de la iglesia son solamente de la iglesia. No es un asunto abierto, porque no es social. ¿Ok? Es un asunto diferente, tiene un objetivo de memoria. ¿Ok? Es un memorial. Ahora, todo esto nos lleva a pensar que nosotros tenemos que tener un concepto de unidad. Vea lo que dice Segunda de Juan, el versículo 9 y 11. En ese pasaje de Segunda de Juan nos habla de unidad. Ahora, hay un asunto, hay una doctrina muy popular y muy común y se utiliza mucho, que es la doctrina de la Iglesia Universal. Pero tenemos un problema con la doctrina, porque si yo creo que todas las iglesias son parte del cuerpo de Cristo, tendría un problema con las expresiones bíblicas de unidad.
tendría un grave problema con eso. Nosotros creemos que todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador es salvo. ¿Okay? No solamente porque se unió a una iglesia determinada, una denominación determinada, sino porque si ha creído en Cristo como Señor y Salvador, ese es mi hermano en Cristo. ¿Ok? Ahí estamos todos de acuerdo. Pero doctrinalmente somos diferentes. Y esta parte es donde tenemos que tener cuidado. El versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Okay? Ahorita les voy a explicar el concepto que tiene Juan. Dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿qué pasa? Participa en sus malas obras. Cuando nosotros hacemos algo como iglesia local, debemos tener ciertas restricciones porque participamos o podemos participar de malas obras de otras personas. Ahora, no todo el mundo vive en santidad y no todas las iglesias tienen sana doctrina. Y a veces hay doctrinas que no son adecuadas, son totalmente salidas del contexto bíblico. Nosotros no podemos compartir eso. Nosotros no podemos compartir las doctrinas que no están en el libro de Dios y en la palabra de Dios. Por eso dice el pasaje: porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Yo no puedo decirle bienvenido a alguien que trae una doctrina que niega, por ejemplo, a Cristo como Dios. Yo no lo puedo participar, ni le puedo decir bienvenido. O sea, porque aquí la carta está dirigido a una iglesia local, la Señora Elegida, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones en eso, pero la mayoría están de acuerdo que la frase del verso 1, la Señora Elegida, se refiere a una iglesia. Y él está hablando de cómo funciona la estructura de una iglesia. Ahora, la iglesia entonces tiene un objetivo central y es enfatizar la muerte de Cristo, es enfatizar que Cristo murió por nuestros pecados y es enfatizar que Cristo ha limpiado nuestra vida y nos ha hecho a nosotros santos y nos ha hecho a nosotros hijos de Dios. Ese es uno de los memoriales, el sacrificio de Cristo en el pasado. Ahora, esto nos lleva a varios aspectos, porque cuando hablamos, volviendo a 1 Corintios, capítulo 11, venimos a varias preguntas. O sea, ¿cuál sería entonces las razones para tomar la cena? ¿Cuál es la razón principal para que yo tome la cena del Señor? ¿Cuál es la razón básica para que lo haga? Versículos 23 al 25, nuestro Señor le da una instrucción a los apóstoles y Él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Hay un objetivo de obediencia. Observe el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Allí está hablando de algo que tenemos que poner en práctica. Es una enseñanza bíblica. Ahora, observe algo interesante acá. La cena del Señor no se menciona fuera de los evangelios, solamente en 1 Corintios. O sea, solo en 1 Corintios hay una parte específica de la cena del Señor y cómo se celebra. Después todo está en los evangelios. Esto nos dice varias cosas, nos dice muchos aspectos importantes. Si nosotros vamos a obedecer la cena del Señor, tengo que haber obedecido un primer mandamiento. Porque si yo voy a los evangelios, la cena del Señor se instituyó entre sus discípulos bautizados y miembros. O sea, él no instituyó la cena abierta. Él no dijo la cena es simplemente venga y la toma. No, lo hizo entre un grupo selecto. Él escogió a sus discípulos. Recuerden que el evangelio es exclusivo, no es inclusivo. El evangelio no es inclusivo, el evangelio es exclusivo. Y usted me va a decir, ¿cómo que es exclusivo? Sí es exclusivo. Excluye a quien no ha creído en Cristo. El evangelio no salva a todo el mundo. El evangelio no redime a todo el mundo. El Espíritu Santo no santifica a todo el mundo. La única manera de ser santo, de ser salvo, es tener a Cristo Jesús en el corazón.
Entonces, en ese sentido es exclusivo, nos va a excluir, pero también es un principio de unidad. Los que han sido incluidos, esos van a estar en ese principio de unidad. Es un acto de obediencia y aparece en todos los evangelios como una ordenanza. Jesús quiere que sea una ordenanza, no es un ritual. Mucha gente le llama ritual a la cena del Señor o al bautismo. No es un ritual. Si es un ritual no tiene valor. Realmente no valdría la pena. Incluso los que creen que el bautismo es un ritual y la cena del Señor es un ritual, regularmente no le ven la importancia a lo que es la cena del Señor o la importancia del bautismo, el significado espiritual que eso tiene. Por eso cuando hablamos de la cena hay razones válidas para cumplirla. La otra es dar testimonio de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Recuerden que hay tres características de una persona que se puede bautizar. Hay solamente tres características básicas, hay una cuarta, pero siempre he mencionado las tres porque son esenciales. Un candidato correcto, una persona que realmente ha creído en Cristo como Señor y Salvador, se ha arrepentido de sus pecados. Quien no haya hecho eso no se puede bautizar, ¿ok? No puede hacerlo. Entonces los niños no se pueden bautizar, que los niños no tienen la capacidad de tomar esa decisión, por eso ellos no se bautizan. Hasta que tengan la capacidad de conciencia, un tema largo que después podríamos tratar, o que ya lo tratamos también en el tema del bautismo. Pero tiene que ser un candidato correcto, tiene que ser una autoridad correcta, tiene que ser una iglesia organizada, instituida, bajo los lineamientos de la palabra de Dios. Tiene que tener todo el concepto de la palabra de Dios para poder bautizarse. Y también debe ser un método correcto. El método correcto es por inmersión. La palabra bautismo significa eso, sumergir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la cena del Señor? Que la cena del Señor sucede siempre en los evangelios después del bautismo, nunca antes. Entonces, la cena del Señor es para gente bautizada y tiene que hacerlo porque es parte del primer mandamiento, el bautismo. Ahora, ¿qué sucede si alguien no toma la cena? No hay ningún problema, no es un asunto místico, pero es un asunto de obediencia. Entonces, para poder obedecer la cena, tengo que haber obedecido la primera parte, que es el bautismo. Cuando yo obedezco el bautismo, entonces yo puedo participar de la cena del Señor. Tenemos que aprender que la confesión de pecados es un acto que nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar y tenemos que tener siempre presentes. Nosotros cuando celebramos la cena del Señor tenemos al inicio un tiempito para orar cada uno y pedirle perdón al Señor y así tomar de la cena del Señor. Hay un tiempo muy solemne para eso. Ahora, si ustedes también han observado, cuando hacemos la cena del Señor se reparte el vino, por ejemplo, el pan, por ejemplo, y hasta que los que repartieron vienen al frente y ellos toman su pan, celebramos el acto, no lo hacemos antes, porque la Biblia dice que debemos esperarnos, ¿ok? Eso está allí en 1 Corintios 11:33, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y la frase es que todos tenemos que participar igual. Por eso la cena del Señor tiene todo un esquema, no es simplemente un ritual de alguien. Es una ordenanza y tiene muchos aspectos bíblicos que nosotros queremos mantener allí presente. Ahora, observe que en el versículo 31 de 1 Corintios dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El verso 32, mas siendo juzgados, ese verso tiene que ver con el que no se examina. Examinarse a sí mismo es un acto personal. Usted, hermano, hermana, no puede confesarle sus pecados a nadie más. Y usted no puede llegar delante de nadie, de otra persona, para decirle a esa persona, ore por mí. No, eso es el acto de pedir perdón delante de Dios
es individual. Yo como pastor puedo orar, pero mi oración no le va a perdonar sus pecados. Yo podría hacer muchas cosas religiosamente hablando, pero no tiene ningún sentido. Usted no necesita la oración del pastor, ni necesita la oración de un hermano lleno de fe para decirle al Señor, perdóname. Eso es un acto del corazón. Por eso tomamos un tiempo para pedirle perdón a Dios, porque a veces olvidamos hacerlo. Y tenemos que pedirle perdón a Dios por muchas cosas, por muchas causas. La cena del Señor es un acto muy solemne, y es un acto muy importante, y es un acto que tiene razones válidas. Si vamos a hablar de la muerte de Cristo, yo tengo que entender la muerte de Cristo. Ve el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La frase indignamente, la palabrita indignamente, tiene que decir de manera inadecuada o de manera incorrecta. ¿Cuál es la manera en que yo tomo la cena del Señor? ¿Dónde está mi corazón y dónde está mi mente en relación a la cena del Señor? ¿Qué estoy haciendo con la cena del Señor? ¿Cómo participo de la cena del Señor? ¿Realmente el corazón mío está agradecido por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y estoy completamente convencido que soy salvo, que Cristo está en mi corazón y por eso estoy tan agradecido que voy a participar solemnemente de esto? Y lo voy a hacer de la manera más consagrada al Señor. Es un acto de alabanza y de gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cristo nos ha salvado. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo nos ha redimido. Qué hermoso es poder venir a celebrar ese memorial que nos recuerda a Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros anunciamos con eso todas las promesas de Él, porque estamos también diciendo que Él va a venir de cierta manera, hasta que Él venga, dice el versículo 26. Ahora, esto es interesante, hermanos, porque cuando usted ve cómo es la cena del Señor, en muchos lugares hay mucha situación con la cena del Señor. Tal vez el tiempo no nos dé, pero lo vamos a ver el próximo domingo. Los elementos de la cena del Señor son importantes. No puede ser Coca-Cola y galleta soda. Tiene que haber un criterio de cómo son esos elementos. La Biblia dice cómo deben ser. He oído a gente que dice es que si no hay vino en ese lugar, pues pueden tomarlo con otra cosa. La Biblia no dice eso. Nosotros los hijos de Dios hacemos lo que Dios dice, no lo que creemos que Dios dice. Y muy interesante porque en todos los lugares del mundo, muy pocas veces hay lugares donde no se consigue, por ejemplo, el vino, pero regularmente siempre hay. Donde están las iglesias siempre llega. De hecho, hasta la Cena del Señor produjo un producto que es muy famoso y probablemente usted lo usa para cuando come, probablemente usted lo usa cuando tiene sed. El famoso jugo de uva, el Welch, ¿verdad? Ese señor era un creyente y él se preocupaba mucho porque cuando se iba a celebrar la cena, el vino que tenía almacenada la iglesia se fermentaba y entonces ya tenía alcohol y él decía, tiene que ser jugo puro de uva, como dice Jesús, jugo nuevo del fruto. Entonces él dijo, ¿cómo hacemos eso? Y nació no como un negocio, nació para las iglesias. Y después llegó a ser una industria enorme. Porque la cena del Señor tiene muchos objetivos específicos. Solamente en 4 pasajes se menciona la cena del Señor. Mateo 26, del 26 al 29, ese es uno de los primeros. En Marcos 14, del 22 al 25, en Lucas 22, del 17 al 20, y en 1 Corintios 11, 23 al 26, que es el que tenemos nosotros. Y todos estos pasajes apuntan a la cena del Señor en el aposento alto. Luego no se menciona nunca más. No se vuelve a mencionar. Se mencionan otras cosas relacionadas al culto,
pero no se menciona más la cena del Señor. Esta ordenanza es quizás una de las más importantes para la unidad de la iglesia, pero también es la doctrina más importante para entender cuándo se fundó la iglesia. Porque si usted ve bien la cena del Señor en 1 Corintios 11, 23, Pablo dice, yo recibí del Señor. Es decir, no lo recibió de un apóstol, no lo recibió de un discípulo de los apóstoles, él lo recibió del Señor. Significa que en las revelaciones del Señor que Pablo menciona en Gálatas, el Señor Jesús le dijo cómo celebrar la cena. Ahora, Jesús nunca le dijo que la cena del Señor o la cena, la participación del pan era algo nuevo. De hecho, no se dice. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y vea que comienza diciendo, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Si la iglesia no estuviera, la cena del Señor no sería para nosotros. Si la iglesia no estaba en Mateo, la cena del Señor no sería para nosotros. No tendría ningún sentido. Pero dice Pablo, y es muy específico, la noche que fue entregado, tomó pan. Él estaba reunido con sus discípulos y él estaba entre su pueblo y él dice, vamos a celebrar la cena, vamos a hacer una cena. Y él instituye la cena del Señor, que es lo que nosotros celebramos desde que Cristo la instituyó hasta nuestros días. Todas las iglesias del Señor han celebrado la cena. Hemos celebrado eso. Y es una ordenanza que tenemos que cumplir de manera especial. Ahora, ¿por qué nosotros en la cena del Señor pedimos una ofrenda para los pobres? Porque ha sido una de las costumbres más antiguas en relación a las iglesias, que cuando celebramos la cena, al terminar, se recoge una ofrenda de beneficencia. Eso es lo que significa beneficencia, es para los pobres, es la ofrenda de los pobres. Y nosotros tenemos que recogerla cada vez que se celebra la cena con un objetivo específico, ayudar a los hermanos que tienen necesidad. Esa ofrenda puede ser monetaria como puede ser también de alimentos, puede ser de muchas formas. La beneficencia es una parte del ministerio de la iglesia. Todo esto, hermanos, nos va dando una estructura de la cena. Porque la cena para nosotros no es un ritual, es un mandamiento. Por eso hemos dicho, y ha sucedido, cuando la iglesia tiene un conflicto como iglesia, no celebramos la cena. Porque la Biblia tiene prohibido celebrarla si hay mucho conflicto en la iglesia. Eso lo vamos a ver después. Tampoco se permite a una persona que está en pecado, no debería tomarla. Una persona que vive en unión libre, una persona que vive en alguna otra forma, no debería tomarla, ¿okay? Porque eso no es correcto. Tampoco es correcto que una persona la tome si no ha cumplido todos los requisitos que Dios dice. ¿Significa que no es salvo? No, no significa eso. Significa que Dios lo que está diciendo es que yo como hijo de Dios debo ajustarme a Él, ¿okay? A lo que Él dice. Y yo camino con lo que Él dice. Ahora, si yo no estoy ajustado, tengo que hacerlo. Ahora, muchas personas tienen rencores en el corazón y no deberían tomar la cena del Señor si tienen rencores en el corazón. La Biblia me manda a perdonar. Y si yo estoy hablando de la muerte de Cristo, estoy hablando del perdón más grande que ha sucedido en mi vida. Cristo ha perdonado todos mis pecados. Entonces yo tengo que estar sujeto a eso y debo empezar a sujetarme también en todos los lineamientos que Dios ha establecido. De acuerdo al Nuevo Testamento, la cena del Señor tiene un memorial, que es su muerte, su sacrificio. Ahora, esto nos lleva a otro punto importante, y es que, ¿cuáles son los símbolos? Los símbolos de la cena del Señor. Son dos símbolos. El pan es símbolo del cuerpo de Jesús. Vamos a ir a Lucas 22, 19. San Lucas 22, 19. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Él tomó pan
y dio gracias. Ahora, este pan, hermanos, recuerden que él está celebrando la cena del Señor en Pascua, versículo 7 de San Lucas 22. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. El verso 19 dice que él tomó el pan. ¿Cuál pan? El pan sin levadura. ¿Por qué no puede tener levadura el pan? ¿Por qué no puede usar un queque seco? Porque tiene levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es el símbolo del pecado. Cristo no tiene pecado. Por eso el símbolo no puede tener levadura. Porque eso es un símbolo importante. Nos está hablando de algo significativo. Y la cena del Señor, el pan no puede tener levadura. Porque la levadura no habla de santidad, habla de otra cosa. 1 Corintios 11, 24. Vamos a ir allí otra vez. Él dice que partió el pan y dijo: tomad, comed esto, que es una palabra que aparece en todas las veces de la cena. Esto es mi cuerpo, no dice este. No creemos en la doctrina de la transubstanciación, que es que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo cuando lo llevamos a la boca. Sigue siendo pan, pero es mi cuerpo. Tiene un símbolo muy importante, una simbolización muy profunda. Ahora, Mateo 26, 29. Mateo 26, 29, por favor. Y os digo, dice el 29, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí está hablando del fruto de la vid, un fruto nuevo, un jugo fresco, no fermentado. El fruto de la vid es jugo de uva no fermentado, nuevo. Marcos 14, 26. Vea lo que dice Marcos 14, 26. Perdón, 25. Dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ahora quiero especificar algo. La Biblia tiene una palabra para vino y se utiliza en muchos textos. Pero cuando se habla de la cena, utiliza una palabra muy larga: fruto de la vid. No dice vino, nunca lo dice. Él dice que es el fruto de la vid, porque si está fermentado, no es correcto. La Biblia es muy clara en que las cosas fermentadas o las cosas que están pasadas son símbolos del pecado. Ahora, estoy hablando en el aspecto de la celebración de la Cena del Señor. En cuanto al uso del vino, habrá un estudio para eso después. Pero la Biblia dice que en la Cena del Señor tiene que ser un jugo nuevo, ¿okay? Tiene que ser el fruto de la vid. No puede ser de otra forma, no puede ser de otra manera. Ahora, esto, hermanos, nos hace pensar lo estricto que ha sido Dios con cada cosa. Y nosotros no podemos tomar a la ligera eso. Para nosotros es muy significativo eso. Eso es una diferencia con muchas iglesias. El jugo de uva simboliza la sangre pura y sin pecado que fue derramada por Cristo Jesús. Eso es lo que simboliza. Es una sangre preciosa. Y por eso tratamos de tener el mejor vino. Ahora, si hay conservantes y eso, pues obviamente que no es jugo de uva totalmente puro. Pero nosotros buscamos que sea lo más cercano posible a lo que el Señor ha pedido. Mateo capítulo 26, versículos 28 y 29, dice el Señor: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es importante ver que tiene un símbolo
muy significativo de la redención. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Imagínense que la cena del Señor se va a celebrar en el cielo, cuando ya nosotros estemos allá, cuando ya todos los santos estén reunidos en el reino de Dios. Vamos a celebrar la cena. Ahora, ¿quién celebró la cena aquí? Jesús. Aquí la celebran los pastores regularmente. Si el pastor, la iglesia no tiene pastor, ya lo hemos mencionado, la iglesia tiene que reunirse y escoger un hermano de fe, de buen testimonio, y él es el que va a servir la cena del Señor. Eso lo puede hacer la iglesia, si no hubiese pastor. Pero en el reino de los cielos, usted puede imaginarse cuando estemos todos allí, Jesús sea quien oficie ese acto tan solemne. Vamos a estar en ese lugar. Por eso para nosotros es tan importante el bautismo y la cena del Señor. Es distintivo para nosotros, nos hace ser diferentes. Este mandamiento nos proyecta, y la cena del Señor no nos debe mirar solamente el sacrificio de Cristo, sino lo que Cristo logró para nosotros para el futuro. Usted fue salvo por gracia. Cristo Jesús es su Señor y Salvador, y ahora usted mira el cielo, y ese es su futuro, ese es lo que usted va a alcanzar. Y usted puede mirar expectante porque usted sabe que Jesús viene y que usted va a estar allá. Y por esa razón, cuando celebramos la cena, tiene que hacerlo con mucha devoción. Jesús viene. Ojalá fuera hoy, dice un himno. Ojalá fuera hoy. Jesús viene. Jesús quiere que celebremos esos dos actos de la manera más solemne. Ahora, esto, hermanos, nos hace pensar en los límites de la cena del Señor. Existen algunos límites en relación a la cena del Señor que son descritos en la Biblia con mucha claridad. Primera de Corintios 11, 18 y 20. Dice en el verso 18, cuando os reunís como iglesia. En el versículo 20 dice, os reunís vosotros. Esas dos palabras tienen que ver dónde se celebra la cena. Hay lugares, hay iglesias que cuando alguien está enfermo le llevan la cena. No hay un mandamiento de eso en la Biblia, no estoy diciendo que es malo, pero no hay un mandamiento de eso en la Biblia. O sea, no es un aspecto bíblico llevar la cena a alguien enfermo. La iglesia tiene que estar reunida para celebrarlo. ¿Cómo haríamos para llevarle a alguien enfermo o a alguien que quiere participar de la cena? La iglesia debe preparar una comisión y bajo la autoridad de la iglesia llevarle la cena. No va el pastor solo. Porque no es, hermanos, si voy solo yo como pastor y llevo los elementos y llego solo, es como un sacerdote, ¿verdad? Llegamos con la hostia y todo esto. Nosotros no practicamos eso. Nosotros no somos así. Creemos que la autoridad de celebrar la cena del Señor es en la iglesia local. Debe ser practicada cuando está reunida la iglesia, cuando estamos aquí. Por eso en pandemia nosotros nunca celebramos la cena transmitida. Nunca lo hicimos virtual, que no funciona virtual. La Biblia dice que debemos estar presentes. Usted debe estar presente. Yo debo estar presente para celebrar la cena del Señor, porque es un acto de comunión, es un acto de entrega a Dios. Por eso se celebra cuando os reunís con mi iglesia. Ahora, Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos 2, 41 al 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí está el primer elemento. Quien recibe la palabra se bautiza. Y se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban, después de haber sido añadidos, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuándo fue que empezaron a celebrar la cena? Después del bautismo. Obediencia. Son principios de obediencia. Y yo tengo que empezar a caminar en esos principios de obediencia. Ahora, si yo no lo sabía, el Señor es maravilloso y Él nos perdona,
pero sí nos pide que cambiemos nuestra actitud y que seamos fieles a Él. Para terminar, porque el tiempo se nos fue, hay un mandato en cuanto a los enfermos, para que no quede eso por fuera, y es que Dios no nos dice que le llevemos la cena a los enfermos. La Biblia dice que debemos ir a orar por ellos. Pero para poder hacerlo, según Santiago 5:14, los enfermos deben llamarnos. Hay algo interesante. Muchas iglesias piensan que los pastores y líderes deben ir a buscar a los enfermos. Pero en la Biblia no dice eso. Dice que los enfermos de una iglesia deben llamar a la iglesia. ¿Por qué deben llamarlo? Porque es una forma de demostrar dependencia de Dios y también que están sujetos a la autoridad de la iglesia local. Por eso, hermanos, la próxima semana vamos a continuar con la Cena del Señor, pero es importante que tengamos claro el concepto tan profundo que tienen esos dos elementos. Y eso es lo que nos hace diferentes. Eso nos hace diferentes a muchas iglesias. Para nosotros el bautismo es esencial como testimonio de fe, pero también la Cena del Señor es esencial como testimonio de esperanza y de obediencia. Ahora, la pregunta que viene es, hermanos, ¿qué pasa si nosotros no hemos hecho algo que Dios pide? No debemos preocuparnos. Solamente debemos acercarnos a Dios, pedirle perdón y proceder a hacer lo correcto. Dios no desecha a nadie, ni nadie está sujeto a ciertas cosas para poder participar del culto y de la presencia del Señor, pero sí debe corregirlo. Es bueno que lo haga. Pablo dijo, es provechoso si hicieren estas cosas. Es bueno hacer lo que Dios manda, porque nos bendice. Y cuando Dios nos bendice, todo comienza a cambiar en nuestra vida, porque comenzamos a enfocarnos en Cristo Jesús. Comenzamos a enfocarnos en su palabra y en su verdad. Así que, hermanos, pensemos. Si usted todavía no entiende bien algo sobre la Cena del Señor, por eso hay discipulados donde usted puede crecer y aprender. Usted puede llevar una capacitación, puede preguntar al pastor o puede preguntar a los hermanos de fe, de maduros en la fe, ¿qué enseña Dios sobre ciertas cosas? Y eso a ustedes les puede ayudar a corregir, nos puede ayudar, porque todos tenemos que corregir algo. Siempre estamos en ese proceso. El pastor no es mejor que ninguno de ustedes, ni ustedes son mejores que el pastor. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios, pero Dios sí quiere que hagamos un esfuerzo por ser como Él dice y caminar como Él dice. Pónganse sobre sus pies para orar y pongan en su corazón el obedecer a Dios y el ser como Él manda, para que Él sea glorificado. Padre, en esta mañana, te pedimos tu bendición. Sé que hay muchas cosas en las que muchos no están de acuerdo y hay muchas cosas en las que no podemos estar de acuerdo. Eso nos hace un cuerpo, eso nos hace una iglesia, eso nos hace un bonito compañerismo. El hecho de tener la libertad de conciencia, de poder opinar, de poder aceptar o rechazar, de poder investigar, de poder aprender. Y por eso te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a nosotros a enfocarnos en tu palabra, porque es necesario que nosotros tengamos la capacidad de celebrar y de realizar tus ordenanzas de la manera adecuada. En estos distintivos, Señor, no solamente hemos visto que tú eres Señor, no solamente hemos visto, oh Dios y Padre, que tú eres, que has establecido una iglesia, que es la iglesia del Señor, sino que también has dado ordenanzas. Y también veremos, oh Dios, otros elementos que nos distinguen, elementos que nos hacen ser obedientes a tu palabra y que nos dan una identidad. Gracias te damos por cada hermano, por cada hermana, que, oh Dios, están en ese esfuerzo de ser cada vez más como tú, de vivir cada vez más tu evangelio, de corregir en su vida, sabiendo que cuando piden perdón, tú perdonas. Así que Dios y Padre, ayúdanos para ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.